Muy bien, buenas tardes. Soy el señor Zavala, soy estudiante de la maestría en docencia con enfoque en entornos virtuales. En esta ocasión voy a presentar un proyecto que se titula La educación virtual como proceso innovador de la educación del siglo XXI. Y este es un proyecto de servicio social en el que el objetivo es conocer desde, digámoslo así, desde el enfoque del maestro, cómo él ve la educación virtual a futuro, por decirlo así. En esta ocasión, para conversar sobre este tema, me acompaña la maestra Andrea Morales, quien fue la encargada de dirigir la materia tutorías para la educación virtual hace algunos meses. Así que estoy encantada de poder estar con usted en esta reunión. Bienvenida. Muchas gracias por apartar de su tiempo para compartir conmigo este espacio y también con aquellos que pueden verlo. No, pues mucho gusto. También es un gusto acompañarte. Muchas gracias. Eh, Me gustaría cederle el espacio para conocerlo un poquito más, ¿verdad? Su nombre, su especialidad. Así que adelante. Bueno, pues yo soy Andrea Morales, soy guatemalteca y tengo ya un poco más de 15 años de experiencia en lo que es la práctica docente acá en el ámbito presencial y también virtual, ¿verdad? En mi especialidad soy magíster en dirección y producción de e-learning, también con posgrado en tecnología educativa y maestría en gerencia educativa. Y este es el contexto en el cual yo laboro específicamente en lo que es la educación virtual, ¿verdad? Desde años, incluso antes de la pandemia, que no había tenido un auge tan profundo como se ve en la actualidad. Entonces, acá he trabajado en varias universidades en Guatemala como parte de diseño instruccional y también tutor virtual y también en El Salvador, que me han invitado a impartir ciertas cátedras y charlas en varias universidades. Bien, excelente. Me da tanto gusto el tratar con una persona que tiene tanta experiencia en este ámbito, así que estoy muy agradecida de poder compartir con usted este espacio. Quisiera iniciar. Creo que, bueno, en El Salvador, en mi país, la educación ha tenido, digamos, sus escalas. Educación presencial, semipresencial, educación a distancia, por decirlo así. Pero la educación virtual se vio más marcada desde la pandemia. Y con la llegada de la pandemia, bueno, en ese tiempo, pues yo estaba también estudiando la licenciatura en matemáticas. Y fue, digamos, un golpe para nosotros los estudiantes que el ahora poder incorporar tecnología a la educación. Así que me gustaría saber cuál ha sido su experiencia directa con la enseñanza virtual en el ámbito, en este caso, de la educación superior. Sí, pues como les comentaba en un principio, mi experiencia ha sido desde la parte de tutorización y también en el diseño de contenidos. Entonces, en el desarrollo específico de materiales digitales para lo que es la educación en modalidad virtual, pues conlleva, ¿verdad? El poder preparar el contenido que se va a desarrollar, el poder trasladarlo a una plataforma, el diseñar actividades que sean de vital importancia y trascendencia para poder marcar una interacción con los estudiantes y en la práctica docente, pues a través de la moderación y el acompañamiento, no solo en la hora de clase, sino que también en forma sincrónica, ¿verdad? Que es un rol muy importante que el tutor virtual desempeña. Okay. Em, Si bien es cierto, para nosotros como estudiantes, como le mencionaba, fue un cambio drástico, porque pues al ingresar a la universidad uno elige, ¿verdad? La modalidad presencial, pero ahora con estas nuevas incorporaciones de la tecnología, si bien es un reto también para los estudiantes,
también es para los maestros, ¿verdad? ¿Cómo ha sido su práctica docente desde la incorporación de herramientas digitales y plataformas virtuales? Bien, pues en este caso he sido bastante interactiva con mis estudiantes, siempre orientándolos hacia una filosofía en la cual participen y que también tengan cierta autonomía y disciplina, ¿verdad? En la mayoría de ocasiones también se requiere ejemplos, videos, materiales e herramientas que permitan que el estudiante también forme parte activa de ese involucramiento. Entonces, a mí me gusta fomentar estos espacios de retroalimentación, de acompañamiento cercano y más de ser un transmisor de conocimiento, ser un facilitador del aprendizaje, ¿verdad? Siempre promoviendo esa interacción oportuna. Correcto, gracias. Creo que esa parte también es importante porque el docente anteriormente, ¿verdad? Pues se veía simplemente como el que transmite, el que sabe, el que pues está, digamos, incorporando nuevos conocimientos a los estudiantes, pero ahora con la educación virtual se nos da la oportunidad a los estudiantes también de aportar en este proceso de enseñanza. Ahora bien, Así es. em, me gustaría saber si usted considera que la enseñanza virtual representa una verdadera innovación de la educación en el siglo XXI. En realidad sí, ¿verdad? El mundo ha cambiado, cada vez vemos que surgen nuevas herramientas. El ser humano debe también desarrollarse en el ámbito profesional y el tema de poder tener opciones en donde podamos aprender en cualquier lugar, en cualquier espacio y facilitando nuestro tiempo, creo que es un espacio bastante innovador que ha venido a fomentar estos métodos de enseñanza en donde pues el participante puede aprovecharlos al máximo y creo que es de vital importancia que cada vez más notamos que también es importante adecuarlo al contexto laboral, ¿verdad? El desarrollar competencias, el poder desarrollar habilidades que el mundo y la tendencia laboral exige, ¿verdad? Que podamos estar capacitados en herramientas tecnológicas, en diversas habilidades de interacción y trabajo en equipo. Y no digamos que hoy en día, ¿verdad? Con la trascendencia y el auge que tiene la inteligencia artificial, pueda ser también herramientas que se aprovechen al máximo. Así es. Justamente la educación virtual abre una ventana de oportunidades para los estudiantes y en general para todas las personas que deseen prepararse o obtener un nuevo título. ¿Por qué? Porque podemos prepararnos incluso hasta en una universidad fuera del país y obtener ahora un nuevo conocimiento, un nuevo título y seguir nosotros pues preparándonos, como usted mencionaba, también para la vida laboral, que es muy importante también. Em, Ahora bien, yo mencionaba al inicio, ¿verdad? Que la educación virtual quizá para algunos fue o llegó como de golpe, por decirlo así. Em, pero al llegar así, se incorporaron nuevos elementos en la educación, como el uso de la tecnología, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué elementos considera esenciales para usted como docente, verdad? Para que una experiencia de enseñanza virtual sea realmente transformadora, por decirlo así. Sí, en este caso es importante que se pueda fomentar espacios interactivos, herramientas de comunicación que no solo en la hora de clase, sino fuera en el tiempo asincrónico, faciliten al estudiante. Por ejemplo, videos, tutoriales, la accesibilidad al material de estudio, que no siempre a veces tenemos todo el tiempo acceso a internet, ¿verdad? Y que podamos tener también acceso a un dispositivo celular en el que podamos ver fácilmente nuestra información, juegos interactivos, material interactivo, ilustraciones, audios, videos, complementar todo tipo de herramienta audiovisual
que sea de facilidad para poder aprender en cualquier lugar y momento. Sobre todo, que se convierta en una experiencia que diversifique estas estrategias y recursos multimedia, ¿verdad? Que los estudiantes pues puedan aprender a su ritmo y pues también basado en que todos aprendemos de diferente forma, poder tener esos espacios, ¿verdad? Colaborativos, actividades que puedan propiciar esos momentos y esto pues conlleva una planificación más detallada de parte del tutor, el contenido en plataforma. Correcto. A mí me llama mucho la atención lo que menciona porque el trabajo del docente anteriormente, ¿verdad? Era en el aula, sobre todo, preparar la clase e ir al salón de clase. Pero ahora, ahora con la enseñanza virtual o la educación virtual, como usted decía, se incorporan estas nuevas herramientas que hace que no solo el estudiante tenga acceso a ellas, sino que también de primera mano tendría que ser el docente, ¿verdad? Y tener él esa experiencia en primer lugar, como preguntaba, ¿verdad? La pregunta que hacía para que sea realmente transformadora. Como usted decía, hay muchas, ¿verdad? Muchas formas de hacer que la clase sea dinámica, entretenida, pero también hay innovaciones tecnológicas ahora y ellas pues nos permiten y facilitan, realmente facilitan este proceso de enseñanza en los estudiantes, pero también la experiencia del maestro. Ahora bien, ¿qué innovaciones tecnológicas usted como docente ha integrado en su práctica docente y qué resultado usted puede comparar entre la educación presencial y ahora incorporando estas innovaciones tecnológicas en la educación virtual? Bueno, pues aprovechando los recursos y herramientas que hoy vemos que facilitan la forma de investigar y aprender, algunas de las innovaciones que he también integrado en mis clases son herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo generadores de videos, materiales interactivos, también la interacción que se puede promover en las plataformas para poder diseñar contenidos, evaluaciones, seguimiento. Y dentro de las actividades que normalmente hacemos en clase, ¿verdad? Tener un espacio que dinamice la participación, porque a veces ese ha sido un reto, que todos quieran encender su cámara o dar una intervención. Entonces, si se fomentan espacios en donde puedan trabajar en equipo, contestar un cuestionario, resolver una pizarra interactiva o un documento colaborativo, de cierta forma, pues se promueve esa intervención. También facilitando un diseño adecuado, más interactivo, como por ejemplo en herramientas de presentación como utilizando Canva, Genial y por ejemplo, de cierta forma, pues también motivan a los estudiantes y algunos de los resultados que he observado es eso, mayor compromiso, por ejemplo, mayor participación, desarrollo de pensamiento crítico y sobre todo que también facilita la retroalimentación de mi parte al momento de hacer una evaluación, por ejemplo. Muy bien. Es importante, ¿verdad? El hecho de las innovaciones tecnológicas que pueden ser un desafío pero también son una gran ayuda tanto para el docente como para el estudiante. Y mencionaba una parte importante y es que estas innovaciones tecnológicas, específicamente en este rubro que es la educación, se utilizan para ayudar al estudiante, para motivar Así al es. estudiante. Y eso es importante porque teniendo en contexto de que es educación virtual, no hay, digámoslo así, interacción personal con el docente y pues es utilizar estas innovaciones tecnológicas en cierta manera ayudan a que nosotros como estudiantes tengamos un poquito, o rompamos el hielo, como se dice, y podamos interactuar un poquito más tanto con el docente en la clase, pero también con nuestros compañeros, que tampoco muchas veces los conocemos, pero que gracias a las innovaciones tecnológicas podemos interactuar con ellos, seguir aprendiendo y seguir teniendo, ¿verdad? Este espacio motivador, este espacio de enseñanza como lo es la educación virtual.
si bien es cierto, la educación como tal, pues tiene sus desafíos en todas las facetas, tanto la educación presencial como la educación virtual. Creo que una de las mayores cosas o las mayores preocupaciones que muchos de los estudiantes presentamos a, cuando se inició o se tomó más de lleno la educación virtual, fue la conectividad. Hubieron no solamente problemas de conectividad, sino muchos otros desafíos. Pero eh, yo quisiera saber qué tan accesible considera que es la educación virtual para los estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos. Bueno, ese es un tema bastante interesante porque la accesibilidad es muy variable, ¿verdad? Puede depender de aspectos como el contar con dispositivos adecuados, una buena conexión, pero para algunas participantes que pueden tener ciertas limitaciones puede ser también una barrera, ¿verdad? Sin embargo, en un modelo educativo en el cual yo tengo como mayor experiencia trabajar, que es en la educación superior. Hay varios estudiantes que ya incluso trabajan y combinan su vida laboral con el desarrollo académico. Entonces son quienes también financian sus propios estudios, ¿verdad? Sabiendo que deben de invertir en ciertos recursos, pero también es importante fomentar, ¿verdad? De parte del desarrollador de contenido y demás estos espacios inclusivos también para poder tener ciertas igualdades en cuanto a poder acceder al material en cualquier hora, en poder tener formatos para descargar, por ejemplo, tipo PDF, en el hecho de contar con un tiempo bien planificado para poder así hacer las actividades, ¿verdad? Con un programa especial de calendarización para que pues el estudiante también lo vaya adaptando a su contexto, ¿verdad? Esas son algunas recomendaciones que se pueden tomar para poder tener esa accesibilidad más oportuna. Así es, estoy muy de acuerdo en mi caso, yo trabajo también y estudio al mismo tiempo y me llama la atención que es justamente lo que pasa, ¿verdad? Cuando se trabaja a tiempo completo, uno tiene que organizar sus tiempos, tener sus propios recursos para hacer que este proceso de enseñanza sea realmente lo que se espera, ¿verdad? Y también una de las cosas importantes que mencionaba es justamente esto, el poder organizarnos, el poder, si yo como estudiante, futuro estudiante de una carrera virtual, quiero prepararme, también se debe tener a consideración eso, ¿verdad? Los materiales, el equipo que se necesita, el poder contar con internet, dispositivo electrónico y sobre todas las cosas, también la experiencia, una vez que uno ya está allí, creo que la experiencia también es un poco retadora, porque pues no siempre uno está acostumbrado a la tecnología o a estas plataformas que se incorporan a la educación y se convierte en un desafío, pero también en algo motivacional, porque uno dice, bueno, yo que estoy laborando también puedo implementar esto en mi área también, y hay entonces estas oportunidades de crecimiento. Ahora bien, Así es. siempre, pese a todo ello, ¿verdad? Que pues también quienes trabajan pueden tener dificultades. ¿Cómo considera usted que se pueden reducir, por decirlo así, estas brechas digitales en la educación superior específicamente? Bien, pues es importante que el docente también esté capacitado, ¿verdad? También el estudiante en diversas competencias digitales básicas, también el hecho de diseñar materiales que sean compatibles, como por ejemplo material descargable, videos livianos, actividades que puedan tener un tiempo asincrónico para hacerse y sobre todo políticas, ¿verdad? De requerimientos que se necesitan previos para poder inscribirse a un curso que va a requerir uso de tecnología y el estudiante lo sepa de antemano, ¿verdad?
el hecho de que diseñemos actividades que requieran uso de algún tipo de recurso digital, también de parte del docente fomentar este tipo de software que sean libres o herramientas que sean gratuitas y que no vayan a incurrir en un gasto adicional al estudiante, ¿verdad? Pero sí también depende mucho de que el estudiante necesita tener el acceso a equipos, ¿verdad? O de parte de la institución a un laboratorio, por ejemplo, y sobre todo a conectividad. Es como un compromiso que previamente el estudiante también debe estar de antemano bien sabido que necesita para poder estudiar, ¿verdad? Pero de parte del desarrollo de contenido y desarrollo de interacción y actividades, planificarlo previamente y proveer estas herramientas inclusivas es parte del acompañamiento del docente e institución. Correcto. Bueno, en mi experiencia también las actividades asincrónicas son de mucha utilidad, de mucha ayuda, sobre todo cuando uno trabaja y por X o Y motivo no puede conectarse a la clase Ujú. y quedar, digamos, la actividad sincrónica o la grabación de la clase. También es una herramienta que puede ser muy bien utilizada, ¿verdad? Igual para aprender. Em, Así es. Ahora bien, en la educación presencial, bueno, yo recuerdo algunos casos en específico cuando iba a la universidad. Siempre observaba algunos estudiantes que tenían ciertas discapacidades, por decirlo así, o tenían algunas limitaciones, por no utilizar la palabra discapacidad. Am, Me gustaría saber si en este ámbito virtual usted como docente ha tenido esta experiencia de tener estudiantes con ciertas limitaciones o tecnológicas o propias de la persona. ¿Qué estrategia ha observado o ha implementado usted en ese caso? Sí, se ha tenido, pues he tenido varios tipos de estudiantes, ¿verdad? Entonces, los materiales accesibles como documentos con subtítulos, transcripciones en audio, puede ser una herramienta también que facilite si hay algún tipo de, de limitación en audio o en visualizar un material, ¿verdad? También en los tiempos de entrega, tener esa programación bien establecida para poder tener así menos restricciones de tiempo, un acompañamiento, por ejemplo, bastante personalizado y frecuente. Y las plataformas que se utilizan, pues normalmente tienen estas herramientas de accesibilidad, ¿verdad? Para poder tener esa facilidad. Y como les mencionaba con anterioridad, algún tipo de alternativa online como guías en PDF o audios que no necesariamente requieren que estemos conectados. Estos que se ha hablado hasta el momento es un reflejo, ¿verdad?, de la importancia de la equidad en este ámbito también educativo, en el ámbito virtual, porque todos los recursos, todas las implementaciones que se hacen, todo lo que se necesita y se utiliza, también recalca esta importancia de que todos tengan acceso a y que no se tengan limitaciones, ¿verdad?, en este sentido. Muy bien. Así es. Em, También en la educación virtual, que digamos que ahora en este tiempo que está mucho en apogeo, porque pues sean ahora carreras que antes solamente estaban de forma presencial, ahora también están de forma virtual, maestrías como en este caso, la maestría en docencia, que generalmente ha sido en modalidad presencial o semipresencial, ahora también está en modalidad completamente virtual. Em, Viéndolo desde ahí, ¿qué cambios ha observado en la participación, el rendimiento o incluso en la motivación de los estudiantes en comparación con la modalidad presencial? Ah, ok. Bueno, pues la participación de parte de los estudiantes muchas veces se da en tiempo asincrónico, ¿verdad? En actividades como foros, por ejemplo, y actividades asignadas. Muchas veces en tiempo real es una variante que ha causado cierta limitación, que el estudiante apague su cámara, que no quiera habilitar su micrófono o que
tenga ahí temor, ¿verdad? De falta de confianza en participar. Entonces, el rendimiento puede ser mejorado cuando el estudiante pues gestiona su tiempo y también encuentra motivación en el uso de diversas herramientas multimedia interactivas, pero esto en general el docente es el quien lo fomenta, ¿verdad? Tener un espacio de participación y estrategias que le permitan interactuar como salas grupales, como cuestionarios en línea, gamificación, para propiciar estos espacios de rendimiento, ¿verdad? Porque sí va a depender de la disciplina de cada uno, pero también de un acompañamiento eficiente del docente. Muy bien. También en este sentido, ¿verdad? La educación virtual, en cierta manera, pues el estudiante puede tender a ofuscarse, ya sea por actividades que no maneja tanto y pues podemos tender, hablo ahora yo, ¿verdad? Podemos tender a desmotivarnos, ¿verdad? A pensar, esto está muy difícil o no lo puedo hacer o ponernos, ¿verdad? Esa barrera. Pero, como usted mencionaba, ahora el docente es el que debe mediar, ¿verdad? ¿Qué cosas están funcionando o cuáles pueden funcionar más? Y eso es importante y también, por otra parte, la motivación del estudiante propia, ser responsable de, estoy en un proceso de aprendizaje y pues debo enfocarme, ¿verdad? Y poner todo lo que sea para poder, si tengo una limitación, superarla. Porque no se trata ahora en este sentido virtual, en la educación virtual, no se trata de eh, ya simplemente hago la actividad y hasta ahí se quedó, sino ir echando, ¿verdad?, en nuestra maleta de aprendizaje algo más que nos pueda servir a futuro. Así es. Em, Ahora bien, también en la educación virtual, pues, así como en cualquier carrera, ¿verdad?, hay evaluaciones. ¿Qué métodos de evaluación consideran más efectivos en la enseñanza virtual? Bueno, pues evaluaciones de carácter formativo, como por ejemplo cuestionarios automáticos, tareas cortas, también proyectos como estudios de caso, actividades grupales. Los portafolios son una buena evidencia del progreso de lo que vamos trabajando durante el curso, portafolios digitales que puedan integrar el uso de herramientas. También el hecho de que podamos evaluar a través de rúbricas específicas con criterios bien detallados de ponderación, ¿verdad? Para que puedan no solo medir aspectos memorísticos como un cuestionario, sino que puedan medir competencias de desarrollo, ¿verdad? Muy bien. Muy de acuerdo con esta parte porque en la discusión de casos, por ejemplo, en los proyectos integradores, se nos da la oportunidad a los estudiantes de ir un poquito más allá de conocer un concepto, sino que se nos permite ir, ver casos en específico. Algunas de las materias tienen también esto, ¿verdad? De casos específicos, la reflexión crítica, que el estudiante trate de ponerse en ese sitio y visualizar, ¿verdad? Su forma tal vez de resolver aquella situación, cómo la podría tratar, qué podría aprender de esto. Así que también es muy importante, ¿verdad? El poder tener esta parte que aunque muchas veces es un poco tedioso las evaluaciones y que yo sé que tal vez para el docente también conlleva un trabajo extra, ¿verdad? Pero también es muy importante para poder ahondar un poco más en los conceptos, en las teorías y que el estudiante aprenda mucho más. Ahora bien, Así es. para este tipo de evaluaciones o el uso de plataformas, ¿cuáles ha utilizado o qué aplicaciones considera que son efectivas en este caso o apropiadas para la educación virtual? Bueno, pues las plataformas LMS, ¿verdad? Para gestionar el curso, como por ejemplo Moodle, Canvas, Blackboard, Classroom, por ejemplo, también. En cuanto a herramientas de interacción, videoconferencias como Zoom, Teams, Google Meet, herramientas para poder hacer espacios interactivos como pizarras digitales como en Padlet, juegos de preguntas como en Kahoot o Mentimeter, encuestas pequeñas.
por ejemplo, para crear contenido, Canva, Genially, videos cortos. Y pues no digamos aún, ¿verdad? Las herramientas de IA educativas como ChatGPT, Microsoft Copilot, Eigen para hacer videos, Perplexity para investigar, generadores de actividades y evaluaciones que podemos también propiciar que el estudiante pueda utilizarlas en sus actividades. Y para la colaboración y trabajo en equipo, pues el espacio de Google, ¿verdad? Para poder trabajar documentos colaborativos, herramientas como Miro, Notion, que hacen más dinámico el aprendizaje y fomentan que el estudiante también pueda capacitarse en utilizar adecuadamente estas herramientas y facilitar los tiempos y sobre todo en convertir en una experiencia innovadora. Muy bien, ha mencionado muchas herramientas, aplicaciones o plataformas que pueden ser utilizadas en la educación virtual. Algunas de ellas ya las hemos utilizado en la carrera y son muy interesantes. Y eso nos permite a nosotros como estudiantes tener una experiencia más, el poder visualizar todas las opciones posibles no solo para nuestro aprendizaje, sino también para nuestra vida laboral, aquellos que ya laboramos, ¿verdad?, en el área de la educación. Em, Ahora, teniendo en consideración que pues hubo una migración de la educación presencial a la virtual, digámoslo así, ¿cuál ha sido su experiencia al utilizar estas plataformas relacionadas con la educación? Bueno, pues mi experiencia ha sido bastante buena. Ha requerido tiempo en que pueda también yo capacitarme, explorarlas, aprender a usarlas incluso antes de poderlas asignar en una actividad a mis estudiantes. Entonces mi experiencia se ha convertido en un proceso de actualización constante, ¿verdad? Que así como yo lo hago, propicio que mis estudiantes también puedan estar preparados para poderlo hacer. Mencionaba una parte muy importante que es la preparación, ¿verdad? El mencionar una aplicación, que de hecho mencionó varias, implica que el docente tuvo que haberse preparado, ¿verdad? Conocido Sí. la aplicación o la plataforma, el descubrir qué puedo hacer con esta plataforma, cómo les puede ayudar a los chicos. Creo que es bastante importante esa área que quizás muchas veces no se ve. Lamentablemente, se piensa que en la educación virtual, pues, es más fácil, por decirlo así, pero Ujú. la realidad es que conlleva una constante preparación, como usted mencionaba, Así es. una constante preparación no solamente para aprender, sino también para enseñar, y eso es muy, muy importante. Ahora bien, desde su experiencia con estas plataformas o la diversidad que usted ha utilizado, ¿cuáles recomienda usted? Bueno, en este caso, pues puedo recomendarles para investigar, ¿verdad? Herramientas generativas de texto. Sin embargo, esto no quiere decir que el estudiante se va a mecanizar en copiar y pegar esa información. Es importante el uso ético de estas herramientas que pueden propiciar un espacio para poder agenciarnos de buena información. También herramientas de audio y video para poder gestionar nuestro aprendizaje, podcast, por ejemplo, y herramientas que hoy en día nos facilitan incluso transcribir una grabación, transcribir un formato de texto a audio como Eleven Labs. En el caso de sonidos, ¿verdad? Lo podemos utilizar muy fácilmente y en mi experiencia como docente, pues trato siempre de integrar diversas actividades utilizando también herramientas específicas con distintos propósitos, ¿verdad? Si es una presentación, por ejemplo, que sea bastante profesional e interactiva con Canva o Genial, y si es para hacer cuadros sinópticos, por ejemplo, utilizar herramientas como Miro para diagramas, por ejemplo, también herramientas que me puedan facilitar el desarrollo de portafolios, como es la amplia gama de herramientas de Google. En este caso, pues también podemos utilizarla para hacer portafolios digitales, para hacer documentos colaborativos
que todos podamos participar y dejar un comentario en tiempo real en la nube. Entonces son herramientas que puede el docente proveer para que el estudiante participe, desarrolle, aprenda y que también pues desarrolle competencias digitales en su aprendizaje. Correcto. Sí, me parece bastante interesante esa parte porque muchas veces por decirlo así, en una clase, no todos, tal vez, como mencionaba usted hace algún momento, no todos encienden la cámara, no todos están dispuestos como a hablar, por ejemplo. Les da pena, ajá. Les da pena. Y estas actividades hacen que el estudiante interactúe, aunque no esté hablando, pero que sí esté interactuando con las actividades. Y Así eso es. es muy, muy interesante. Ahora bien, el poder tener todas estas plataformas, como usted mencionaba, la tecnología es muy amplia. Hay mucho que quizá falta, ¿verdad? Por descubrir, por aprender. Hay tantas herramientas que quizás no las manejamos, pero que están ahí y en algún momento nos pueden servir. Pero como mencionaba usted, el poder hacer uso adecuado de ellas es importante. El no quedarnos, ¿verdad?, en ese cuadro de que la tecnología me haga todo, sino que me ayude a aprender como estudiante. Ahora, haciendo un contraste con la educación o la forma de educación que ha venido durante el tiempo, que es la educación presencial. ¿Cree usted que la enseñanza virtual ha llegado para quedarse o simplemente es una solución temporal? No, ha venido a quedarse y va a evolucionar cada vez más, ¿verdad? Hemos encontrado desde la perspectiva de estudiantes, por ejemplo, bastantes ventajas en facilidad de tiempo y espacio para poder estudiar bajo esta metodología. Las instituciones también han promovido cada vez más ofertas educativas en este tipo de metodología. Claro, puede ser que hayan sus excepciones, ¿verdad? En carreras que necesiten como más espacios físicos para interactuar, pero en cuanto a lo que es posible hacer, facilita mucho el tiempo y ha acrecentado cada vez más las ofertas educativas en esa forma para poder así tener estas ventajas y aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Claro, y es importante porque no solamente la educación virtual, digamos, ha orillado a la preparación constante en el ámbito docente, ¿verdad? Ujú. Sino además ha tenido, digamos, o ha ayudado más bien a que las universidades también amplíen sus ofertas académicas ahora en el ámbito virtual. Y eso es importante porque, como mencionaba hace un momento, podemos estar en otro país y estar estudiando en una universidad en otro país y tener esa preparación. Así que muy de acuerdo estoy con usted y con su punto de vista. La educación virtual, claro que ha llegado para quedarse. Claro que es una oportunidad para crecer como sociedad, como país, pero también como individuos, que es lo más importante. Y el poder visualizarnos, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una cuestión personal, ¿verdad? El poder tener la necesidad o el deseo de prepararnos constantemente, de aprender, de el poder conocer una nueva plataforma que nos ayude, tal vez en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en diferentes contextos. Así que muy de acuerdo en que la enseñanza virtual ha llegado para quedarse. Ahora, Así es. nosotros podemos hablar, ¿verdad?, de nuestra experiencia como estudiantes, cómo era la educación anteriormente, cómo la vivimos nosotros. Pero también es importante que nos imaginemos, ¿verdad?, cómo será la educación superior dentro de 5 o 10 años. ¿Cómo se imagina usted la educación superior dentro de 10 años en términos de virtualidad e innovación? Bueno, pues cada vez más van a evolucionar las ofertas educativas, sobre todo las oportunidades de aprender e incursionar en diferentes temas y con la llegada de la inteligencia artificial, pues también va a ser de bastante provecho para poder crear nuevos modelos de aprendizaje
e incluso temas y carreras y sobre todo adaptados a una demanda profesional y laboral que demanda muchas de estas habilidades, ¿verdad? Entonces, esto pues se convierte en una forma de que cada vez más va a ir acrecentándose, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? Los cursos masivos online, el desarrollo de nuevas carreras, nuevos temas de interés, ¿verdad? Que nos permiten aprender en cualquier lugar o momento y también combinarlo, ¿verdad? En espacios híbridos. Muy bien. Y creo que en este espacio, pues, es justamente, usted es un ejemplo de ello, ¿verdad? El poder estar en otro país e impartir clases en El Salvador. Y eso es muy llamativo porque es una oportunidad también de extendernos, ¿verdad? Como profesionales, pero también el poder ayudar de una persona del extranjero, ayudar, ¿verdad? A los estudiantes de otro país. Así que eh, también es importante que tengamos en consideración eso con la enseñanza virtual, porque cada vez va a ir creciendo, va a seguir presentando todas las innovaciones que quizás ni siquiera las pensamos o no las imaginamos, pero que pueden servirnos a nosotros para crecer, para prepararnos, incluso poder seguir escalando, ¿verdad? En este ámbito de la educación, que cada vez tiene más desafíos el poder, bueno, en mi caso, pues trabajo con adolescentes y es muy desafiante esas edades en el que, pues, como se dice, aquí en mi país hay un dicho muy popular que los niños nacen ya con el teléfono en la mano Sí. y es muy importante que el docente también esté, digamos, al nivel, por decirlo así, tenga las herramientas oportunas para poder ayudar a esta generación que es sumamente tecnológica y que es completamente un desafío. Ahora más en el ámbito, ¿verdad?, de la educación superior, que cada vez tiene más desafíos el poder o el querer tener trabajo, por decirlo así, la oferta tal vez laboral va a tener incluso muchas más desafíos y es importante que en la educación superior, que cada uno de los estudiantes pueda tener a conciencia propia el deseo de poder prepararse y tener todas esas herramientas para que cuando llegue el momento de enfrentarse, ¿verdad?, al mundo laboral, aquellos que quizás no lo hacen aún, puedan tener todo eso que necesiten o puedan despertar en sí mismos la facilidad de poder aprender. Ahora bien, vamos ya casi finalizando con esta parte o con esta entrevista. Eh, Usted como profesional mencionaba, ¿verdad?, que ha tenido experiencia tanto en el ámbito presencial como en el ámbito virtual. Ahora, ¿qué mensaje le daría usted a los futuros profesionales que están desarrollando proyectos, en este caso, por ejemplo, mi persona de servicio social? ¿Qué, qué mensaje le daría en este caso, teniendo en consideración el ámbito virtual o la enseñanza virtual? Bueno, pues una recomendación o mensaje es estar continuamente capacitándonos, ¿verdad? El mundo cada vez va cambiando, las herramientas van surgiendo cada vez más y estar constante de lo que está aconteciendo y experimentarlas, pues es parte también de este desarrollo profesional, ¿verdad? La constante capacitación, investigación, el poder también estar al tanto de nuevas herramientas, indagando, y esto pues también depende de uno mismo, ¿verdad? Ese interés en querer hacerlo. Bien, como hemos visto en esto que hemos estado charlando, la educación virtual, claro que es, ¿verdad? Todo un desafío, ha sido un desafío, quizás lo siga siendo por pues, todas las plataformas, todo lo que conlleva el prepararnos, el seguir aprendiendo, el aplicarlas, porque no solamente es aprender, sino también Así aplicar es. estas plataformas que nos pueden servir en el ámbito laboral. También hemos visto que es importante que en este caso la educación virtual ofrece tantas oportunidades y estas tantas oportunidades permiten de que las brechas en la educación sean ahora más reducidas y que todos ahora
con equidad podamos tener acceso a ella y que podamos prepararnos. También mencionábamos, ¿verdad?, que sí pueden haber problemas de accesibilidad, pueden haber problemas tal vez de que se dan, pues al tener, ¿verdad?, en claro que al ingresar en un estudio completamente virtual hay muchos desafíos, porque pues desde mi experiencia, el poder estar en la enseñanza virtual, en este entorno virtual, también es un desafío para los estudiantes, incluso aquellos que no tienen tal vez mucha agilidad tecnológica, digámoslo así, pero también es un desafío para poder seguir creciendo, seguir mejorando y el poder tener una mente para descubrir, poder pensar de que no es una limitante, no nos puede detener el mundo digital, sino que podemos seguir aportando, obteniendo y seguir aprendiendo. Eh, Así es. También decíamos que bueno, en resumidas cuentas, la educación virtual también es una educación que ofrece calidad educativa, porque el que no sea presencial no significa que no sea bueno, ¿verdad? Y pues también en ese sentido la educación virtual está, digamos, rompiendo todas esas barreras que quizá antes se tenían con respecto a la educación virtual, de que no, que quizá no me gusta el espacio, tal vez interactuar con un docente desde la pantalla, el hablar con él tal vez por un micrófono en una clase, no es lo mismo, puede pensar uno. Pero lo que usted comentaba es que pues también el poder tener todas estas plataformas permiten que haya una calidad educativa, que haya una educación transformadora, que las plataformas ayudan también en las evaluaciones y en los aprendizajes. Así que esto creo que es una buena reflexión para que podamos nosotros pensar, como decía al inicio, y la pregunta que le hacía es que si consideraba que la educación virtual es una innovación de nuestro tiempo, de nuestro siglo, y pues ciertamente lo es. Ahora, ¿qué podríamos decir para ir finalizando con esta entrevista en cuanto a la educación virtual? Sí, en este caso, pues podríamos establecer, ¿verdad?, que estas formas de aprendizaje deben de adaptarse también al contexto del estudiante y al estilo de cómo aprende, ¿verdad? Puede ser que no siempre se adapte a todo el público, pero sabiendo aprovechar este espacio de formación, tiene muchísimas ventajas, ¿verdad? Para poder así administrar nuestro tiempo y organizarnos eficientemente. Depende mucho en gran parte del estudiante y la motivación que tiene en poder aprender en una forma autónoma y también de un eficiente acompañamiento del docente. Entonces hay varios actores involucrados, desde el estudiante, el docente, la plataforma, el contenido, las actividades, las herramientas de evaluación que en forma conjunta pues forman parte de una manera de estudiar exitosa, ¿verdad? Que puede convertirse en una gran ventaja para muchos. Sí, muy bien. Gracias, maestra, por su espacio, por compartirnos, ¿verdad?, su experiencia. Sin lugar a dudas, ha sido de gran utilidad el poder compartir sus experiencias y reflexiones en este espacio. También el poder, ¿verdad?, hablar de la educación virtual en este ámbito tan amplio, tan vasto y el poder motivarnos, ¿verdad?, a que sigamos creciendo, sigamos aprendiendo y sigamos haciendo uso de todas las plataformas posibles, no solamente como estudiantes, sino también como docentes. Así Así que, es. bueno, agradezco mucho su espacio, su tiempo, también sus valoraciones en cuanto a esto. Eh, no sé si tiene algunas palabras para ir finalizando, para ir cerrando. No, pues muchísimas gracias por tomarme ahí en cuenta. Para mí ha sido un gusto y las preguntas muy afín a lo que conlleva la parte de entornos de educación digital, ¿verdad? En espacios innovadores que cada vez más van requiriendo de nuevas habilidades y competencias. Muchas gracias a usted también por ayudarnos en este espacio a poder expandir un poco más, en este caso, la experiencia suya como docente. Y eso es sumamente importante, el poder conocer también
qué pasa allá, ¿verdad? Detrás de nuestras pantallas como estudiantes. Así que agradezco mucho su tiempo, su calidez y el poder estar conmigo en este espacio. Estoy segura de que sus aportes serán de gran ayuda para aquellos que puedan ver, ¿verdad?, esta entrevista. Y pues en este proceso de innovador en nuestro siglo, pues hay que seguir creciendo juntamente con él. Así que Así es. agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar en este espacio. Espero que sus labores como docente sigan adelante y pueda, como usted decía, ¿verdad?, seguir aprendiendo, seguir motivando y seguir ayudando a los estudiantes. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, bendiciones. Adiós. Adiós.